acompañan el día de hoy o la tarde de hoy. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos oyentes y televidentes? Aquí pues con la expectativa, como tú decías, Patricia, de tener pues una jornada importante y sobre todo en medio de una campaña, digamos, tan deslucida, en donde hemos hablado más acerca de tachas, exclusiones y otras cosas. Esperemos escuchar hoy propuestas concretas de los candidatos ya una semana nada más de las elecciones, ¿no? Así es, ha sido un proceso en el que se ha hablado del proceso. Exacto, sí. No se ha hablado de lo que está pasando o de lo que creemos que van a hacer los candidatos. El antecedente del debate de vicepresidentes estuvo muy bueno, Sí, muy y ha dado interesante, mucho sí. que hablar. Y ha generado una expectativa muy especial para este. Dice que las parejas no son las mejores, que el formato no es el mejor, pero ahí van a estar los Claro. candidatos frente al Perú dando sus mejores propuestas. De todas maneras, Patricia, a pesar de las críticas que hay para el formato que se ha establecido para este debate, pues sí, los candidatos van a tener sobre todo momentos importantes, el primer y último bloque, la posibilidad de sustentar sus propuestas y qué le ofrecen al electorado en esta elección, ¿no? Así es, la gran dupla de hoy, la que genera más expectativa, es la de Poppy Olivera y Alan García, pero por supuesto no es la única, Exacto, ni necesariamente será la más interesante. ¿Tenemos más información, Carlos? Sí, está llegando a la sede del debate Alfredo Barnechea. Justamente podemos informarles que hay un cordón de seguridad importante, Patricia, en el Centro de Convenciones de Lima. Están ingresando por una zona ya especialmente delimitada, de frente a la cochera, al estacionamiento, y de ahí se dirigen pues al lugar, al ambiente exacto donde va a ser el debate presidencial. Así es, ahí están entonces los candidatos llegando uno a uno a este centro de convenciones, que es el escenario del debate presidencial. Hay mucha expectativa sobre la exposición de Alfredo Barnechea también. Recordemos que es un candidato al que se le reconoce capacidad de exposición, se le reconoce por haber sido uno de los que más propuestas ha colocado en esta campaña. Vamos a ver cómo le va en este debate. Muy bien, 6:09 p.m. Seguimos pues con las previas, la llegada de los candidatos. Estamos ahora con nuestro compañero de labores, Jorge Chávez, desde el Centro de Convenciones de Lima. Adelante, Jorge, buenas tardes. Adelante, Jorge. Bueno, hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya casi la mayoría de los candidatos han llegado aquí al Centro de Convenciones de Lima. El último en hacer su ingreso ha sido el candidato presidencial Alfredo Barnechea, que ha mostrado buenos ánimos, por cierto, al momento de ingresar aquí al cruce de la avenida Javier Prado con San Luis en esta transmisión en multiplataforma. Otro de los candidatos que se ha hecho, digamos, ver ha sido la candidata presidencial Keiko Fujimori, el aspirante presidencial por el partido Orden Antero Flores Arauz también, quien ha hecho su presencia aquí. Podemos observar aquí entre los invitados, además, que llegan, pero son prácticamente desviados de la zona. No se les permite el ingreso aquí en este punto solamente a los candidatos presidenciales, e incluso al defensor del pueblo se le solicitó, por favor, que ingrese hacia otra puerta. Lo propio también a candidatos al Congreso como a Raúl Castro, a Lourdes Alcorta, como a Mauricio Mulder también. No se les permitió el ingreso hacia ese punto y se les pidió, por favor, que lo ingresaran por la puerta que colinda hacia la calle El Comercio, que es el lugar donde los invitados tienen su ingreso permitido. Y que tuvo problemas para ingresar aquí fueron dos candidatos puntualmente. Miguel Hilario, quien había acreditado, digamos, a personal de seguridad que llegaba aquí al centro de convenciones con un automóvil particular, y al momento de llegar aquí llegó con otro auto, y es por ello que no se le permitió el ingreso por segunda vez. Situación que incomodó a Miguel Hilario. Y otro candidato además que tuvo un inconveniente fue Fernando Olivera, quien al momento de llegar aquí a este punto se le reventó una de las llantas de su vehículo y en consecuencia tuvo que ingresar con uno de los neumáticos reventados aquí en este punto, porque tuvo este ligero inconveniente el candidato presidencial Fernando Olivera. Así que, compañeros, este es el panorama. Queda nada más la presencia entonces del aspirante presidencial Alan García Pérez y Pedro Pablo Kuczynski. Estos son los dos candidatos que aún falta por acercarse aquí al Centro de Convenciones de Lima. Vamos a regresar más adelante, entonces, compañeros, más adelante con mayor información desde este punto del cruce de la avenida Javier Prado con San Luis, punto de ingreso de los candidatos presidenciales. Adelante, compañeros, ustedes en el estudio.
Bueno, muchísimas gracias por esa información. Esperemos que no sea una premonición, sí, eso de que se le bajó la llanta a Fernando Olivera. Recordemos las parejas, porque va a haber un tiempo para que cada candidato exponga solo y luego va a haber un momento en el que van a debatir en parejas. Bueno, habíamos dicho Alan García con Fernando Olivera es una dupla, PPK con Antero Flores Arauz es otra dupla. Después le seguimos contando. Diana Pozo está con nosotros a esta hora de la tarde. Son las 6:12. Diana. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya ha llegado también hasta el Centro de Convenciones de Lima Antero Flores Arauz del partido Orden. Él lo hizo caminando, a diferencia de otros candidatos como Keiko Fujimori, a quien veíamos hace unos instantes ingresar a bordo de su camioneta. Le observamos que bajó en el mismo cruce de la avenida Javier Prado con Arqueología, caminó, dio algunas breves declaraciones a los medios de comunicación que se encuentran del otro extremo y nuevamente avanzó, saludó rápidamente a las cámaras y ya se encuentra al interior del Centro de Convenciones. Vemos también que muy cerca se encuentra el otro candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea. Hemos visto que él se encuentra a unas cuadras, según la información que hemos recibido también, por supuesto, de otros colegas de la prensa. En el punto de transmisión que tenemos nosotros aquí, Patricia, es justamente en la puerta principal, en el acceso, tanto invitados como candidatos. El protocolo no significa que los candidatos ingresen caminando por esta alfombra roja que se ha puesto aquí en el lugar. Algunos lo pueden hacer a bordo de su vehículo y directamente se van hasta el estacionamiento y no tenemos mayor observación de cómo finalmente terminan ingresando ya a la sala acondicionada para este debate presidencial. Por lo pronto, entonces, aquí seguimos a la expectativa de la llegada de más candidatos. Patricia. Muchísimas gracias, Diana, por esta información. Efectivamente, tenemos un despliegue enorme en el Centro de Convenciones. En cada punto, Carlos, hay un reportero dando todos los detalles. Y sobre todo también en el seguimiento que ha habido a los candidatos, sobre todo, Patricia, la salida y la llegada de Gregorio Santos, que tiene una situación muy especial por su condición de prisión preventiva. ¿Qué tal despliegue? Exactamente, el traslado desde el penal donde está y bueno, pues la llegada hasta el Centro de Convenciones. Otro de nuestros reporteros en la zona es Jorge Bayón. Adelante, Jorge, con la información. Muy buenas tardes. Carlos, Patricia, gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos ubicamos en uno de los ingresos al perímetro del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Estamos en el cruce de la Avenida Canadá con la Avenida de la Arquitectura, cuadra 29 de la Avenida Canadá, para ser exacto. Como podemos observar, ya aquí las medidas de seguridad se han instalado, hay policía montada. Hace unos instantes incluso veíamos policía de canina que está dentro de este dispositivo que se está guardando para, de alguna manera, mantener el orden. Bueno, les contamos que en este punto, desde hace unos instantes ya, ha llegado un grupo de simpatizantes de Pedro Pablo Kuczynski, el candidato a la presidencia por Peruanos por el Cambio. Se encuentran, como pueden observar, lanzando algunas arengas y vivas hacia su candidato y a su agrupación política. Hace unos instantes estuvo por aquí también el ícono de Peruanos por el Cambio. Estamos hablando del conocido Pepe Cuy. Estuvo bailando por acá hace unos momentos, ya se ha escondido, parece ser, a esperar seguramente ya la hora del debate. Un dato anecdótico que es digno de mencionarlo también, es lo que ocurrió hace unos instantes en la puerta de acceso hacia el Centro de Convenciones. Por el espacio de varios minutos estuvo dando vueltas por aquí una camioneta, un vehículo que llevaba una gigantografía de la Alianza Popular. Esta alianza encabezada por Alan García, quien también esta noche participa en el debate y cuyo contrincante es nada más y nada menos que Fernando Olivera. Bueno, hay que señalar que esta pancarta tenía una particularidad. Aparecía tanto el candidato de Alianza Popular, Alan García, y a su lado aparecía Fernando Olivera, pero con una nariz roja, una especie de círculo rojo. Ahí está precisamente, bueno, aquí está el ícono del que estamos hablando hace instantes, el Pepe Cuy. Bueno, está haciendo algunas piruetas en medio de la algarabía acá de los simpatizantes de Pedro Pablo Kuczynski. Se quitó el polo en realidad porque hace unos instantes tenía un polo con el número de un candidato al Congreso. Bueno, esta vez aparece ya tal cual es este animalito, este tótem, vamos a decirlo así, de Alianza de Peruanos por el Cambio, perdón. Bueno, le comentábamos, Patricia, Carlos, en torno al tema del vehículo en el que aparecía esta gigantografía con Alan García.
y también aparecía la imagen de Fernando Olivera con un círculo rojo a manera de nariz de payaso. Y llamaba la atención pues porque Alan García hace unos días, ante el desafío que le había lanzado Fernando Olivera, manifestaba que ese debate debía ser un debate de propuestas, de planteamientos, de seriedad, y no de insultos, o mucho menos, pero de alguna u otra manera, pues, esa imagen, esa pancarta, como que contradecía un poco lo que manifestó en su momento Alan García Pérez. Bueno, las cosas están así aquí, en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima. Un dato también importante, Patricia y Carlos, es que hace unos instantes también estuvo por aquí en su vehículo Miguel Hilario, candidato también a la presidencia, que va a debatir el día de hoy. Él se quejaba porque manifestaba que no se le está dando la información necesaria, correcta, para poder ingresar. Estuvo en este punto, tampoco pudo ingresar aquí, y manifestó que ya había estado por el ingreso de Javier Prado y por otras calles aledañas, pero que hasta el momento el dispositivo de seguridad no le da la información correcta para poder hacer ingreso o acercarse al Centro de Convenciones de Lima. Bueno, vamos a regresar entonces más adelante. Me parece que tenemos las declaraciones de Miguel Hilario. No sé si eso me lo pueden confirmar en estudios, si no, vamos a escucharlas. Jorge, por la información, en cualquier momento tendremos pues esas declaraciones de Miguel Hilario, quien, como decía Jorge Bayón, Patricia, tuvo problemas para ingresar al Centro de Convenciones de Lima. Se perdió un poquito, ¿no? No encontraba la puerta, Bueno, según él no le han dado la información precisa, así que tuvo que dar varias vueltas a ver por dónde ingresaba. Finalmente lo hizo por la zona del estacionamiento, que es justamente el lugar que estamos viendo en pantallas, Patricia. Bueno, estas cosas siempre generan mucha tensión, Carlos, y además hay que tener efectivamente las indicaciones claras. Sí. Esperemos que lo que pase afuera o por qué puerta entra no es relevante. Esperemos que sí la tenga clara para cuando le toque debatir en el recinto. Muy bien, estabas recordando, Patricia, tú antes del despacho de Jorge Bayón, esto de los emparejamientos, ¿no? Las duplas que hay. Así es. Y nos habíamos quedado con que Alfredo Barnechea, por ejemplo, de Acción Popular, va a estar con Gregorio Santos, de Democracia Directa, Keiko Fujimori versus Miguel Hilario, de Progresando Perú, y cierran Verónica Mendoza, del Frente Amplio, contra Alejandro Toledo de Perú Posible. Así es, esas son las 5 parejas, pero que el público no vaya a creer que todo el rato es debate entre ellos. Hay una parte en que expone cada uno por separado. Pero vamos a ir comentando los previos a este debate. Tenemos 2 importantísimos invitados que nos acompañan esta tarde y que nos van a ayudar un poco a ver cuál es la importancia de un debate en un momento, hay que decirlo, en que el pleito por el segundo lugar es tan peleado que cualquier metida de pata, cualquier acierto cuenta. Está con nosotros Nancy Arellano, especialista en temas electorales. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Y por supuesto nuestro querido amigo Víctor Andrés Ponce, periodista y analista político también. Víctor Andrés. Buenas, Pati. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Nancy, empezamos contigo. ¿Cómo encuentras el momento en que llega este debate? Porque si los puestos, creo que si estuvieran muy marcados o mucha distancia entre candidato y candidato, sería casi una formalidad. Así es. ¿No? No es el caso. No, encontramos un escenario donde se está muy peleado, como bien decías, en el segundo lugar, y va a ser determinante pues la cara que muestren hoy los candidatos al público. Ciertamente las parejas o el hecho de la dinámica del debate no permite realmente contrastar entre todos los candidatos. Va a haber que tener pues una postura bien abierta por parte del electorado, de poder sacar sus propias conclusiones en los contrastes por parejas. Pero es una oportunidad pues inigualable el hecho de que puedan dirigirse de forma continua uno tras otro y dar un mensaje propositivo, incluso de desmarque. Ahí la oportunidad de alguna forma a nivel político la tienen en el orden en el que van exponiendo y cómo contrastan con el que les antecede, ¿no? Exacto, el que va primero la lleva más complicado, ¿no? La lleva lleva más complicada. Eso va a ser importante, ¿no? Así es, porque el que va último siempre puede ir recopilando lo dicho por los anteriores y hacer un discurso más fuerte. Incluso ¿no? Precisar, etcétera, ¿no? Y las redes sociales van a jugar un papel muy importante, lo que responden los demás del equipo, de las planchas, de los partidos. Así es. Va a ser un día movido. Ahora, ¿realmente es factible pensar que con este debate se puede decidir, por ejemplo, el mantenimiento de un voto que uno ya ha pensado, ya ha elegido a su candidato, o el cambio del mismo, sobre todo tomando en cuenta efectivamente la diferencia tan pequeña que hay en la lucha por el segundo puesto? Porque es evidente, bueno, ya se sabe, Keiko Fujimori va a la segunda vuelta, pero en el caso de los que van a acompañarle a ella, está esta disputa tan ajustada entre Pedro Pablo Kuczynski y Verónica Mendoza. ¿Puede decidir un cambio esto? Yo creo que como hemos visto el comportamiento del electorado en las diferentes encuestas, yo particularmente no creo en todas las encuestas, pero hemos visto una movilidad importante en cuestión de semanas.
creo que en ese sentido vemos un voto que es volátil. Ese voto que es volátil puede estar todavía indeciso o puede tener una decisión que no es cerrada, que no es dura. Y lo hemos visto, yo particularmente, bueno, en la calle siempre estoy preguntando, siempre estoy intentando escuchar y veo como hay electores que dicen a mí me gustaba tal candidato, pero después de haber visto tal cosa, ya no. Y es casi irracional, es casi como si fuese una suerte de traición, ¿no? Porque es muy emocional el voto, mucho más en esta coyuntura, mucho más después de un proceso que ha sido un poco confuso debido a la serie de tachas, etcétera, que ha habido. Y en ese sentido, pues creo que sí es muy determinante lo que ocurre ahorita en las declaraciones e incluso la reacción de los medios frente a las declaraciones que se hagan en el debate. Creo que allí se van a crear matrices de opinión y esas matrices de opinión van a influir finalmente en buena parte del electorado. Ahora, el voto duro obviamente no cambia. Pero a ver, Víctor Andrés, corrígenos, en esta elección hay por lo menos casi un 40% de voto volátil. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Que no es que esté suelto, pero no está seguro. ¿No es cierto? Sí, lo que sucede es ya que a una semana de las elecciones eso empieza a ser cada vez más relativo, ¿no? Y el voto volátil, el día de hoy podríamos hablar de que hay un 20, 25%, hasta un 30% de la gente que podría cambiar su voto. Pero, digamos... Pero ojo que hay un voto estratégico que también puede aumentar la volatilidad, ¿no? Si el candidato que va a ir, que se puede colar a segunda vuelta no es el que te gusta, así es, ¿no? a eso voy, mira. Este debate, a pesar de los límites que pudiese tener en el formato, a mi entender puede ser decisivo para definir la tendencia hacia la segunda vuelta, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, y creo que los protagonistas de este escenario decisivo son PPK, Verónica Mendoza y de alguna manera también Barnechea. En el caso de Keiko Fujimori, ella por su cómoda ventaja va a ir un poco a no arriesgar, ¿no? A hacer que las cosas continúen como así. Quizá el propio García podría ganar un poco de puntos, pero quienes van a jugársela o tienen la responsabilidad de jugársela en el debate son particularmente PPK y Verónica Mendoza, ¿no? Así es. En el caso de PPK, por ejemplo, yo creo que él tiene que demostrar, a mi entender, que el programa de gobierno que presenta Verónica Mendoza es un programa que, bueno, ella ya lo ha dicho, ella quiere derogar la Constitución del 93, sí, ¿no? Ella quiere restablecer el Estado empresario, ella tiene una visión estatista de la economía. Bueno, el deber de PPK es demostrar si eso le conviene o no al país. Y en el caso de Verónica Mendoza, digamos, ella va a apuntar a seguir polarizando el escenario electoral entre lo joven y lo nuevo, entre el político nuevo, la novedad y el establishment. Es decir, si esas dos estrategias van a estar en juego en el debate y de alguna manera, digamos, por ahí deberían ir las cosas, si es que se han planteado correctamente una estrategia, ¿no? Permítanos un instante, Víctor Andrés, vamos a ir con Eduardo Lindo, que está también en mediaciones del Centro de Convenciones de Lima. Eduardo, adelante, muy buenas tardes. Me parece magnífico. Sí, claro que sí. ¿Eduardo? Bacán, me parece muy bien. Listo. Sí. ¿Eduardo? Hola, dime. Ya se fue, ya acabó, ya se demoraron mucho. Bueno, en cualquier momento estamos con Eduardo Lindo desde... Se ha molestado, creo que no le hemos dado pase. Bueno, Víctor Andrés, hablando justamente de este tema del formato, ¿qué es lo que se ha criticado? Está llegando, disculpa Carlos, Sí, que te cómo no. interrumpa. Está llegando Pedro Pablo Kuczynski, ¿sí? ¿Con quién tenemos este despacho? Jorge Chávez está con nosotros. Jorge, te damos pase. Así es, muchas gracias. Acaba de hacer su presencia el candidato presidencial por Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, que acaba de ingresar sin brindar algún tipo de declaraciones a la prensa. Es decir, entonces, Patricia, solamente falta el candidato presidencial Alan García Pérez y de esta manera se completa entonces ya los 10 candidatos que hacen su presencia aquí en el cruce de la avenida Javier Prado con San Luis. Reiteramos entonces, Pedro Pablo Kuczynski acaba de ingresar ya al Centro de Convenciones de Lima. Adelante. Gracias, Jorge, por la información. Desde el Centro de Convenciones de Lima, entonces, llegó Pedro Pablo Kuczynski, falta solamente Alan García y ya completamos los 10 candidatos en el lugar del debate del día de hoy. Y ahora no hay excusa para llegar tarde, porque los domingos no hay tráfico.
Sí, esa excusa ya no va a ser convincente bajo ningún punto de vista. Así es, así que todos tienen decide cada uno. Así es, efectivamente. Bueno, seguimos analizando con Nancy Arellano y Víctor Andrés Ponce lo que va a ocurrir el día de hoy. Los debates en el Perú sí han tenido efectos importantes. Recuerdo, por ejemplo, Vargas Llosa, Fujimori, clarísimo, ¿no? Por más que el voto estuviera decidido, Fujimori tuvo un subidón o un empujón después de ese debate. ¿Se acuerdan Alan García Toledo? Todo el mundo creía que Alan iba a pasar como una aplanadora por encima de Toledo. No lo logró. No fue así, ¿no? Entonces, hay una expectativa importante que sí se traduce al final en una intención de voto, ¿no? Otro ejemplo, aunque no ha sido voto presidencial, Patricia, ¿recuerdas el debate Andrade Castañeda, que decidió una elección municipal en ese momento? Porque vino la levantada de Castañeda y dejó en el camino Andrade. Así es, y el debate Lourdes Flores, Susana Villarán casi saca a Susana Villarán de carrera. O sea, ese tema del debate no sirve para nada. No, señor. El debate puede ser intrascendente o puede ser decisivo, depende de cómo se comporten. Depende de cómo lo aprovechen. Exactamente lo que él comenta, tienen que aprovechar, de marcar la diferencia con quien les está pisando los talones, y muchas veces no va a ser con la persona con la que les va a tocar debatir. Entonces en las posturas individuales van a tener que en efecto contrastar y mandar un mensaje quizás de ataque o de defensa o de contraposición directamente. Ahora, hablando justamente del tema de oportunidades que mencionaba Nancy, yo justamente le consultaba a Víctor en el sentido de este formato, ¿no?, que ha sido muy criticado, y si va a permitir efectivamente al candidato exponer su propuesta, o puede esto convertirse o derivarse en una especie de dame que te doy, ¿no? Porque eso podría justamente de alguna manera, digamos, desdibujar la situación misma. Es evidente que hay límites en el formato, ¿no? Pero yo creo que la trascendencia del momento político es tan importante que va a trascender el formato, ¿no? Mira, en el debate que hizo RPP hemos visto a una Lourdes Flores que incluso mandaba mensajes tipo tweet, ¿no? Entonces, mensajes muy breves, muy cortos, y eso creo que de alguna manera va a estar presente ahora. Pero mira, yo quisiera retomar lo que dijo Patricia, lo del voto estratégico, ¿no? Si en este debate, por ejemplo, PPK logra demostrar, sin insultos, sin adjetivos, que hay un programa que representa a Verónica Mendoza, que no tiene mucho que ver con las grandes vigas maestras que han venido organizando la economía, la institucionalidad del país en las últimas décadas. Yo creo que va a haber gente, por ejemplo, en el electorado de Barnechea, en el propio electorado de Keiko Fujimori, aunque no lo creas, ¿no?, que va a pensar en votar en PPK para evitar un ingreso de Verónica Mendoza a la segunda vuelta. Por ejemplo, el debate podría producir ese tipo de alineamiento estratégico. O en su defecto, si Verónica Mendoza es capaz de producir imágenes o mensajes que sigan indicando esta relación antivoto contra el establishment, el político nuevo contra la corrupción y todo este tipo de cosas, Verónica Mendoza puede salir beneficiada de este debate, ¿no? Es decir, ¿por qué menciono estos dos actores? Porque de alguna manera todos sentimos, a pesar de lo interesante que puede ser un choque entre García y Fernando Olivera, todos sentimos que ahí va a estar centrada, digamos, el nudo, el eje del cambio que se podría producir en las tendencias luego de este debate, ¿no? Sí, bueno, el PPK tiene en efecto que terminar de lograr pasar ese techo del 18 que viene arrastrando desde la elección pasada. No ha logrado pasar ese techo. Incluso en la elección pasada, en las encuestas, él nunca llega a ese monto. Él sobrepasa la expectativa el día de la elección. Creo que en el caso del debate va a ser muy importante, además, lo sucinto que puedan ser las posiciones. Hay muchos actores políticos que están acostumbrados a discursos muy largos y de repente muy enunciativos. Si logran desmarcarse de ese discurso y establecer claramente, disparar frases, como decía el tipo tweet,
que permitan conectar con una mayoría, estamos hablando del, por ejemplo, el voto joven, que representa el 30%, creo que también va a ser determinante. ¿Cómo debería actuar en esta situación Alfredo Barnechea? Porque evidentemente en esta última semana, o sea, 10 días, como que se ha venido un poco abajo su candidatura. Obviamente, en política hay gestos, ¿no? Y creo que los gestos de Barnechea en estos últimos días no han sido los correctos. Por eso es que ahora está, creo que a 4 puntos de diferencia de Verónica Mendoza. Yo creo que los gestos que ha habido durante las últimas semanas de Barnechea difícilmente se pueden cambiar con el debate, porque han sido gestos más hacia el tema del comportamiento popular, ¿no? No obstante, creo que ciertamente puede capitalizar a partir de tocar emocionalmente en el discurso determinados disparadores respecto a las necesidades de la gente y presentarse como un solucionador, un solventador, ¿no? Que es lo que finalmente hacen todos. Pero es curioso, Nancy, porque esta no ha sido una campaña donde la gente haya encontrado propuestas que le resuenen en la vida. Hasta el debate del gas es gaseoso, vamos. Sí. O sea, voy a usar el gas ya, y eso. Mira, yo en mi casa, ¿de qué me va a servir? ¿No? Lo que tú señalas es muy interesante. Esta campaña ha sido una campaña muy atípica, ¿no? Claro. Mira, donde han habido dos elementos, ¿ya? Los procedimientos y los trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones y el desarrollo de una campaña de antivoto, ¿ya? De alguna manera, esos han sido los dos protagonistas. El procedimiento, la sobreregulación del sistema electoral y la sensación del antivoto, la campaña del antivoto. Pero hasta ahora no ha habido una afirmación por el voto. Esto voy a hacer. Una propuesta, un programa, claro, una imagen movilizadora. Y mira, llegamos a una semana de las elecciones en la que, como dicen correctamente los analistas, sorprendentemente, lo que está en juego en esta elección, aunque no nos parecía real, es una discusión de modelos económicos. Otra vez. ¿No? Algunos lo veíamos venir, Víctor Andrés. Seguramente. Ya es hora de darnos cuenta de que el modelo económico no es un modelo que satisface a todos. Lo que no quiere decir que se tiene que poner al borde del abismo en cada elección. Claro, pero mira, hay que pero en todo caso, Patricia, mejor, ¿no? Yo lo que digo es, eso tiene que estar claro para el elector. Claro, por supuesto. Porque, por ejemplo, mira, la señora Verónica Mendoza quiere derogar la Constitución del 93, ¿no? Derogar la Constitución del 93 es, bueno, ¿qué es la Constitución del 93 en términos económicos? Es la preeminencia de la propiedad privada, la competencia, la inviolabilidad de los contratos, la preeminencia del sector privado sobre el Estado, no al Estado empresario. Eso es la Constitución del 93. Entonces, eso merece ser entendido y explicado por los candidatos en este debate, claro, o en lo que queda de aquí hacia las elecciones, ¿no es cierto? Que es la pendulación que se ha venido dando en Latinoamérica los últimos 15 años. Claro. Desde los modelos de Venezuela, el caso de Colombia, el caso de Argentina, que penduló ahorita justamente desde el modelo de izquierda de los Kirchner a un modelo más de derecha. Creo que los candidatos están representando. Keiko pretende, en mi opinión, presentarse ya como la antítesis de la tesis planteada en su momento por el fujimorismo, desmarcándose en los aspectos más fuertes, más ¿no? complicados, más complicados, en términos de derechos humanos, etcétera. Claro, democracia, Mendoza se plantea como una tesis de izquierda, claramente. PPK se plantea como una tesis más de centro derecha. Barnechea se plantea más de centro como izquierda. De centro izquierda, pero es una rememoranza. O sea, realmente él no está planteando una tesis nueva, sino que hace alusión al modelo belaudista, al modelo, a un Estado más fuerte, ¿no? A la típica alegoría de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y García, que en el Perú no, claro, no, pero sí hay no un tema cuasi ¿romántico? Sí, romántico, el sueño que yo tengo del Perú, lo hemos visto en distintas declaraciones, la entrevista que le hizo Beto Ortiz en su momento. En el caso de García, yo veo un modelo de síntesis. Es como que el modelo de los 80 fue el modelo de centroizquierda, estatista, etcétera, que plantea Verónica ahora en su tesis, por cierto, que era el modelo de la CEPAL, de Previs, de los años 60, de sustitución de importaciones, etcétera. El modelo de antítesis fue el modelo del 2006 al 2011,
que planteaba ya un reacomodo más hacia la derecha, donde se cuidó más el gasto social, etcétera, se mantuvieron recortes. ¿Qué es el de Humala y Alan, básicamente? ¿Ah? O sea, y en eso se parecen. Ahorita, con esas alusiones a la justicia social, con las alusiones a, por ejemplo, el tema de jubilaciones para los taxistas, mototaxistas, etcétera, se plantea nuevamente un modelo que pareciera que de síntesis. Ahora, ese mensaje en el espectro de propuestas, yo siento que no se ha visto así. O sea, hay que escudriñar en las propuestas y uno como analista busca prefigurarlos, ¿no?, en el espectro, pero no se han marketeado políticamente de esa forma. Y creo que el electorado no ha visto esa caracterización en las distintas candidaturas y quizás hoy es un buen día para que eso se pueda ver claramente. Y tal vez lo que creo que no se llega a comprender es que si bien el voto regional y el voto distrital no es igual al voto nacional, hace tiempo que el centro del país y el interior del país vota por la izquierda, y vota por izquierdas muy radicales. Entonces la pregunta es, ¿por qué la otra izquierda no lograba empatar con ese sentimiento en el sur, en el centro, que finalmente Verónica Mendoza lo consiguió, ¿no? Patricia, yo diría que vota más contra el Estado, contra el establishment. Ya, pero eso lo representan estos candidatos, digamos, ¿no es cierto? Se vio con el caso de Humala. Claro, o sea, el sur sobre todo, ¿no? Siente que el Estado, la organización estatal es muy lejana a esa región, ¿no? Y de alguna manera, pero ojo, y a eso se le está sumando la selva. Claro, ojo, a mí me parece importante resaltar algo, ¿no? Hasta hoy, el avance de Verónica Mendoza se basa en el antivoto. Sí, la antipolítica. ¿No? Es decir, es la expresión de un rostro amable, de un rostro joven, de la novedad en la política, y es todo lo contrario al establishment, a lo antiguo. Pero todavía, digamos, si la izquierda cree que el avance de Verónica Mendoza se debe a una identificación con un programa de izquierda, estaría cometiendo un error. Y ahí está la importancia y la trascendencia de este momento, de los actores políticos. Mira, si en este debate, ¿no?, se tratan estos temas, señor, digamos, uno dice, la presencia de Verónica Mendoza hasta ahora, ¿cuánto tiene que ver de izquierda y cuánto tiene que ver con un voto de protesta contra el sistema, ¿no? Entonces, y eso se pone sobre la agenda, ¿no? Yo creo que eso podría ser determinante, definitivo en este debate. ¿Pero para qué, Víctor Andrés? Porque y fue lo que pasó en Venezuela. Hace años, el voto que llevó a Chávez al poder fue un voto de protesta, no fue un voto de izquierda. Pero al final el resultado es el mismo, sale la gente de izquierda, que es siempre la que capitaliza el voto antisistema. Pero, ¿no? Pati, yo voy entonces, a lo que voy, de acuerdo, pero con esa lógica que comparto, hay un voto de protesta, es la izquierda la que ha logrado consolidarse en el Perú como una candidatura de protesta, ¿no? No sé si porque la izquierda siempre protesta, porque la izquierda siempre tiene ese tema de aludir al carácter ético, como dice Giovanni Sartori, ¿no?, que es justamente su talón de Aquiles, porque siempre aluden al tema de lo virtuoso y cuando traicionan las actitudes virtuosas son los primeros que se desinflan. Bueno, pero es que la derecha ni siquiera se toma el trabajo. No, porque la derecha no es virtuosa, la derecha es técnica. La derecha no apela a esos valores. Y poco virtuosa también a veces, como lo es la izquierda. Entonces, a lo que voy es, la izquierda ha logrado enarbolar, y no es una defensa, es una constatación, y eso está pegando en Europa, un discurso idealista. Sí, eso pasó con Podemos, también ahorita en España. Y entonces, renunciar a eso en la política es un error. Es un error, no importa qué modelo económico propugnes, renunciar al idealismo es un error. Claro, estamos totalmente de acuerdo. ¿No? La adhesión y el trabajo de base. Y además el presentar ideales, ¿no? ¿Y quién de estos candidatos, creen ustedes, al margen de Verónica Mendoza, está aprovechando mejor este caudal de voto, diríamos, rural, que es también importante y puede, de alguna forma, tener una influencia en la elección? En el caso del voto rural, es claro que Keiko Fujimori tiene la mayor preeminencia. Es más, todas las encuestadoras te señalan que hay un 4 o un 5 puntos que es no de alguna se pueden, manera quizás el recuerdo del padre. 4 o 5 puntos que no se pueden medir. Yo creo que es algo más todavía. Incluso algo más. Digo que es algo mucho más fuerte que el recuerdo del padre, que por cierto cada vez es más lejano, porque ya ha pasado un montón de tiempo. Y es que al rural solo llegas con trabajo constante. No, es tan lejano y tan inalcanzable que en una elección los visitas un segundo y eso al final no te trae votos. Lo que nos estamos olvidando, digamos, en toda esta discusión sobre el segundo lugar, porque es importante, o sea, digamos,
El debate por el segundo lugar, al convertirse en una alternativa de modelo, se vuelve demasiado importante, demasiado trascendente. Pero lo que estamos olvidando es que en esta elección, la candidata que encabeza las encuestas ha sacado alrededor de 20 puntos de distancia al segundo, ¿no? Es algo que no se producía en las últimas elecciones nacionales en el Perú, al menos de la democracia post-Fujimori, ¿no? Es decir, las elecciones de Toledo, las elecciones de García o la elección de Humala, ¿no? Son 20 puntos de distancia, en primer lugar. En segundo lugar, imagínate tú vas a ir a una segunda vuelta donde el Congreso, el segundo poder del Estado, va a estar controlado por una fuerza política, ¿no? Es decir, lo que se está planteando al Perú no solamente son problemas políticos, sino problemas institucionales y constitucionales, porque se va a poner a prueba el engranaje institucional establecido con el balotaje y todo ese tipo de cosas. Pero ya se puso a prueba con el Jurado Nacional de Elecciones esta ley electoral y hemos salido jalados con 0,5. Pero dame un ratito porque nos tenemos que ir con Eduardo Lindo, que está en este momento y nos trae información. Eduardo. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, aquí nosotros instalados en el 8º piso donde se encuentra el Salón Naciones, escenario de este próximo debate. En unos minutos más ya debe empezar toda aquí la exposición y discusiones correspondientes. Bueno, para informarles que ya se anuncia que en unos minutos llega el equipo de Alan García Pérez, el candidato presidencial de Alianza Popular. Ya se anticiparon algunos, por ejemplo, Lourdes Flores Nano, la candidata a la vicepresidencia. Igualmente también ya está aquí Hugo Otero, su asesor de campaña, igualmente también Ricardo Pinés, que es el asesor político de Alan García Pérez. De manera que un instante más esperamos nosotros que transite por este corredor que lleva hacia la Sala Naciones, donde se va a realizar el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. También ya llegaron los representantes o quienes acompañan al expresidente Toledo, candidato de Perú Posible. José León acaba de ingresar con una delegación que la conforman también Carlos Ayaipoma, entre otros representantes de esta agrupación que ejerció el gobierno en el quinquenio del 2006. Igualmente también hemos visto a Cecilia Chacón, quien ha conversado brevemente con los periodistas. Están llegando ya todos los candidatos, ya se encuentra Gregorio Santos, también se estima que ya Alejandro Toledo se encuentra en algunas instalaciones. Lo que ocurre es que los candidatos a la presidencia que van a participar en la discusión, ellos tienen un área restringida donde suben desde el primer piso al 8º, se dirigen hacia esa zona y posteriormente ingresarán, pero parece que es por una parte posterior, que da directo acceso a esta gran sala de cerca de 1.000 metros cuadrados que lo compone el Salón Nacional. De manera que podría darse la posibilidad de que veamos a Alan García o algunos de los otros candidatos, pero siempre en cuando ellos utilicen la otra área para desplazarse hacia este recinto. Es la información y regresaremos en cuando tengamos algo puntual que señalar. Adelante con ustedes, Patricia. Gracias, Eduardo. Efectivamente, por eso no se ha podido recoger declaraciones de los candidatos, porque no pasan por donde está la prensa, ¿no? Bueno, hay un cordón de seguridad bien establecido para evitar porque imagínate, si se acercan también los candidatos hacia donde están los periodistas, creo que habría un gran desorden en ese momento. Y ha pasado antes también, en debates. Es. Está también el público que puede asistir al debate, es un público que ha sido acreditado, me parece que no son más de 16 personas por partido, así que nada, se va a tener una sala llena, suponemos, pero muy controlada, ¿no? No entran barras bravas ni nada, ni portátiles. Bueno, ¿vamos a una pausa? Sí, vamos a una pausa y seguimos con este interesantísimo análisis. Nos acompañan en la mesa Nancy Arellano y Víctor Andrés Ponce. Ya volvemos. Puede significar este importante día, esta jornada fundamental en el Centro de Convenciones de Lima y también, por supuesto, lo que se proyecta ya para los próximos días. Y justamente quería consultarle a ambos, hablando un poquito acerca de lo que se viene en el proceso electoral. Estamos una semana nada más de los comicios. ¿Qué escenario vislumbran para la segunda vuelta, tomando en cuenta las posibilidades que se barajan en cuanto a quienes pasen, al margen de Keiko Fujimori, un escenario eventual con Pedro Pablo Kuczynski, con Verónica Mendoza, un poco más difícil quizá con Barnechea, pero ¿qué escenario es el que ven ustedes para esta segunda vuelta?
Bueno, yo creo que son escenarios distintos, ¿no? Lo que hablaba justamente Víctor del tema de la discusión de modelos se va a dar claramente si es Keiko versus Verónica Mendoza, por ejemplo. El caso de cambio de constitución, una promesa que particularmente yo como venezolana le tengo además alergia, porque creo que son procesos que tienen que estar consustanciados con la gente. Nancy, discúlpanos un instante, por favor. Está llegando Alan García y estamos en comunicación con Jorge Chávez. Jorge, adelante. Gracias, Carlos. El último candidato en llegar aquí a las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima ha sido el candidato presidencial por Alianza Popular, Alan García Pérez. Acaba de ingresar sin brindar algún tipo de declaraciones a la prensa y de esta manera entonces se completan ya el número de candidatos que asisten a este importante debate que se inicia ya en los siguientes minutos. Repetimos entonces la noticia. Alan García acaba de hacer su presencia entonces aquí al Centro de Convenciones de Lima, haciendo su ingreso por la avenida Javier Prado junto con el cruce con San Luis. Contigo, Carlos, en estudios. Bien, gracias Jorge por la información. 6:50 de la tarde, entonces ya tenemos a todos los candidatos, Patricia, creo que puntuales todos en su hora, en el Centro de Convenciones de Lima. Así es, ya están todos listos. Dicen que algunos que Alan se está demorando porque estaba tomando agüita de azar. Por supuesto, las bromas en el Twitter nunca faltan, ¿no? Pero nada, no. Yo creo que Alan García podría estar incómodo por el contrapunto con Olivera, pero nervioso es demasiado. Es un hombre de mucha experiencia, así es, ¿no? tiene mucha experiencia, claro, ¿no? He estado en este tipo de situaciones en 3, 4 oportunidades. Además, puede utilizar esta especie de expectativa alrededor de este clásico, ¿no? De choque Alan-Olivera, para tratar de hacer que su mensaje pase, ¿no? Así es. Digamos, los reflectores están un poco sobredimensionando ese enfrentamiento. Sí, la gente va a estar escuchando, ¿no? Está apelando a la ternura el candidato García, porque ha puesto una foto en el Twitter, que es su último tweet antes de irse al debate, que dice: me despido de mi hijo Federico habiendo recibido sus consejos. Su hijo Federico, que tendrá que 10 años, 11 años, no más, ¿no? Le da un tierno beso. Así, le sales dándole un beso. Así que nada, los candidatos se están sacando todas sus cualidades a relucir como tendría que ser, ¿no? Ahora, analizando punto por punto, decíamos que era una noche importante para Barnechea, porque sí, podría intentar recuperar un espacio perdido. Entre PPK y Verónica Mendoza la cosa está muy, muy peleada, y ojo que tienen estilos muy distintos, ¿no? Es bien difícil que alguien a quien le guste el estilo de Verónica se pueda convencer. No, yo no creo que se intercambien esos votos. Lo que creo es que la fragmentación de los electorados, en segunda opción, pues hablando de que Keiko pues pasa, es lo que es preocupante. Y es preocupante porque al no haber un trabajo político de partidos fortalecidos durante los últimos 5 años, sino por el contrario, partidos que se han venido más bien debilitando, pues son estructuras que el electorado es muy móvil. Entonces no hay militancias, no hay adhesión, al no haber adhesión no hay voto duro, no estamos hablando de que haya una motivación ideológica, no es que sea capturado para determinadas propuestas en el espectro, sino que se ha venido tocando o rozando emocionalmente y se han venido cambiando. Yo creo que, por ejemplo, Barnechea logró capitalizar parte del electorado que estaba antes con Julio Guzmán. De todas maneras. Otra parte la capitalizó la propia Verónica Mendoza. Sí, así es. Porque hay gente que, por ejemplo, ni siquiera lleva a Verónica Mendoza a pensarla de derecha o de izquierda, o incluso llegan a decirte que ella no es de izquierda, y cuando ellos mismos dicen que son de izquierda. Entonces ves que no escuchan. O sea, hay quienes dicen inclusive, Nancy, que ya no sé si tomarlo esto como broma, pero que Verónica Mendoza debería agradecerle en el fondo al Jurado Nacional de Elecciones, claro, haber excluido a Guzmán de la contienda, ¿no? Entonces no es que realmente se hayan fortalecido opciones de cambio, sino más bien se han fortalecido las opciones de rechazo, como bien decía Víctor. O sea, un tema de la antipolítica y la política. O sea, el que no quiere ya nada del sistema y el que está en contra del sistema. Claro. Esta parece una metacampaña, ¿no? Se ha hablado más de la forma misma que de los contenidos, mira, ¿no? Sí, pues es la campaña de la discusión de los procedimientos electorales, las sobreregulaciones electorales, las tachas, las exclusiones, pero también es la campaña del antivoto. Mira, no es extraño que los dos acontecimientos quizá más relevantes de aquí al 10 de abril, uno sea este debate, ¿no?, que estamos nosotros ahora reflexionando, pero también podría ser el mitin de mañana, la movilización del 5 de abril. Así es. El no a Keiko, ¿no? Que todo indica que va a ser una manifestación masiva,
Pero, ¿qué podría pasar si se desatan algunos hechos de violencia alrededor Bueno, de de ese hecho, tema? han estado ocurriendo Claro, incluso por eso te digo, rumores, ¿no? mensajes muy No. dañinos en torno al 5 Por eso, o sea, de abril. Yo temo que mañana, el 5, Víctor, los ánimos van a estar más exacerbados que nunca. Y esperamos que no ocurra esto. Es que, ¿sabes qué sucede? Mira, el antivoto en una democracia la contracampaña es parte normal de una campaña electoral. El antivoto es parte de una campaña electoral, lo estamos viendo con Donald Trump en Estados Unidos, pero lo que no es normal en una democracia es que el antivoto sea el eje determinante. Que le gane que haya más gente que vote en contra, que haya gente que vota por. Y eso, digamos, eso es... digamos, no es lo que está pasando, porque si tú miras el universo de electores, Keiko tiene 34, PPK podría llegar a 20, estás hablando de 50, García puede estar en 7, 8, estás hablando de 55, casi 60 votos. Pero hay un universo del electorado que sí se define por el antivoto, ¿no es cierto? Y que es muy activo militantemente en las calles. Como activista. Es muy activo, es muy de acción. Y eso es lo que puede suceder. Pero yo creo que no es tanto culpa, vamos, es natural que haya una candidata, que haya gente que no quiera, eso puede pasar en cualquier parte del mundo. Claro. Lo que no es normal es que no haya una propuesta que los capitalice para que ese antivoto se traduzca en yo voto por, o sea, no quiero votar por esta, pero escogí porque me gusta. Ese es un porque no se han creado liderazgos desde hace años. O sea, si se hubiese venido capitalizando estas causas sociales, hay un caldo nuevas generaciones, para aprovechar. Se hubiesen organizado, pero es que no están organizadas ni siquiera como organizaciones, o sea, no gubernamentales, sino que son movimientos de muchachos en su mayoría, o los típicos movimientos de izquierda que no son orgánicos, pues no tienen realmente, son informes. O movimientos civiles, de la sociedad civil, sin ninguna aspiración política, añadir, ¿no? Pues el caldo de cultivo de la memoria, pues de todo lo que tiene que ver con Sendero Luminoso, con todo el tema del terrorismo, que ha estado afiliado tradicionalmente a la izquierda, y que sigue teniendo células todavía presentes. Pero ahí sí que me perdí, Nancy. ¿Qué tiene que ver eso con que los chicos voten anti? Parte de esos movimientos se vienen a mezclar. O sea, lo que es el antivoto, lo que es el indignado, lo que suele ser caldo de cultivo perfecto de la izquierda, suele tener una relación directa, orgánica, a través de movimientos de lucha que muchas veces, por ser antisistema, llegan a tocar los escenarios antisistema. Ahí me gustaría hacer una diferencia. Creo que hay un antivoto hace muchos años en el Perú que no tiene nada ni nunca tuvo nada que ver. O sea, el terrorismo acá no tiene nada que ver con protesta ni con guerrilla. Es un movimiento criminal, horroroso, que lo golpeó a la izquierda, a la derecha, al centro, al de menos centro, y a nadie. Claro, pero en este momento, Ángela, intenta politizarse, pero ¿de qué estamos hablando? Pero Moadef está rechazado hasta por la más... Estamos hasta por ese chico que salga el rechazo de la izquierda se queda allí. Lo que sí tiene... Mira... Ese análisis es hasta peligroso porque favorece al anti. Lo que sí es cierto es que de alguna manera lo que estamos viviendo el día de hoy en esta cuarta elección nacional sin interrupciones es la transición inconclusa post-Fujimori, ¿no? Sí, claro. Digamos, si nos ponemos a pensar, es como si recién estuviéramos transitando de la autocracia del gobierno de Fujimori a la democracia, ¿no? Los antis, las pasiones, digamos, el antifujimorismo y el antifujimorismo de alguna manera son los dos grandes, los ejes ordenadores de la sociedad, ¿no? Quizá todo esto nos debería, pero no es el momento de hacerlo, pero sí podemos utilizar este momento para plantear el tema. Todo esto nos debe llevar a la necesidad de que el Perú, la democracia peruana necesita un gran acuerdo nacional que vaya más allá de la Constitución, que vaya más allá de los códigos y los procedimientos. Tú hablabas, ¿no? de un aspecto que a mí me parece fundamental, Víctor Andrés, la institucionalidad. Y si algo se ha fragmentado en esta elección es la institucionalidad de los partidos políticos, de nuestros sistemas electorales, de nuestro Congreso, incapaz de dar un marco legal mínimamente decente para que se lleve a cabo este proceso. O sea, si hay algo que se nos está estrellando en la cara más que el antivoto en esta elección, es la incapacidad para administrarnos como sociedad. Claro, ¿no? Quizás si no hubieran habido todos estos accidentes del trámite electoral, las cosas no estarían como se están presentando. Y un reflejo de eso, ¿no? es el pronunciamiento que ha tenido, por ejemplo, Víctor, el secretario general de la OEA, que ha hablado de elecciones semidemocráticas. Claro, que ha hablado eso sí me parece un exceso. Sí, ¿no? eso es un exceso. Obviamente. No lo dicen por Venezuela y lo vienen a decir por el Perú. Me parece un exceso porque, ¿sabes qué?
Yo siempre recuerdo mucho el caso de Al Gore y Bush, ¿no? En la elección, en esta elección en la que Al Gore renuncia al cómputo, al nuevo cómputo que se tenía que hacer del estado de la Florida, con la que podía ganar la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Al Gore renuncia. No era la exclusión de un candidato sancionado por las encuestas, era el presidente de la primera república de la historia de la humanidad, ¿no? Y Al Gore renuncia. Y bueno, los jueces, los sistemas electorales se pueden equivocar, pero la democracia pervive, continúa, no termina con un candidato. Y lo que están haciendo con este tipo de observaciones es creer que la democracia empieza y termina con un candidato, y eso no es así, ¿no? Lo importante, ¿sabes qué? Es que en medio de todos estos problemas, ¿no? Yo creo que finalmente el hecho de que se desarrolle la cuarta elección nacional, se elija al presidente y al Congreso, finalmente nos va a dar toda la reserva institucional para reformar todas estas malas leyes que nos han llevado a esta elección accidental, ¿no? Es la oportunidad para la renovación, es la oportunidad para justamente pensarse en las conexiones. O sea, lo que intentaba comentar antes es que hay que relegitimar la forma en la de conectar a las nuevas generaciones, y conectar a las nuevas generaciones pasa por repensarse cuáles son las estructuras o las nuevas instituciones que tienen que crearse, y cómo podemos renovar a la vieja institucionalidad para que se adapte a los cambios del momento. ¿Por qué? Porque si son informes o se mantiene esa lejanía, ¿cuál es el peligro? Que las instituciones al margen, que las instituciones entre comillas al margen, en negro, los movimientos que suelen ser anti-Estado, antisistema, que suelen ser disruptores de la organización social, vengan a capitalizar ese sentimiento de alguna forma y busquen hacerse sistema y contrasistema al mismo tiempo. Y eso lo puedes ver en Venezuela, donde hablamos de sistema, que es revolución. O sea, eso sí ocurre. Muy bien, son las 7 de la mañana con 1 minuto. En cualquier momento ya estamos con el Centro de Convenciones de Lima. Estamos nada más a minutos del inicio del debate, con el primer punto, la primera etapa del mismo, y que incluye la exposición de los 10 candidatos por un par de minutos respecto a temas que ellos mismos van a escoger en cuanto a su planteamiento de gobierno. Obviamente después ya tendremos la segunda etapa con la exposición y las repreguntas del candidato que ha sido elegido como dupla en esta oportunidad, ¿no? Muy bien, falta estaremos en unos 5 minutos ya empezando con el debate. Empezará puntual, Carlos, están los candidatos acomodándose, y bueno, y creo que lo que vamos a hacer es escuchar con muchísima atención, y lo que recogemos de esta interesantísima discusión que hemos tenido ahora en la tarde es que efectivamente hay muchísimo trabajo por hacer. Así es. ¿No? Las sociedades creo que se merecen tener, como ocurre en muchísimos países del mundo, movimientos de izquierda y movimientos de derecha que compitan en una democracia, en que la gente escoja porque quiere esto o quiere lo otro, no por terrores, miedos, paranoias. Hace años que votamos en contra o buscando proteger determinadas cosas y no eligiendo, como bien decían ustedes, la propuesta que más nos interesa, ¿no? Tiene que ser un diálogo cotidiano. Tiene que volverse un debate cotidiano, no nada más en momentos electorales. Esa tal vez es una de las ventajas que está capitalizando Keiko Fujimori hoy. Porque así conoceríamos qué representa cada propuesta realmente, qué ha hecho y qué principios les respaldan como opción. Creo que eso es por eso se causan los temores. Y que el nivel de tolerancia, sobre todo, también sea importante entre aquellos, obviamente, que no comparten una visión o una posición, porque me parece que en esta elección eso ha sido muy fuerte también. ¿Y sabes qué? El hecho de que el debate no haya tenido más hondura en este proceso electoral lo ha llevado el insulto fácil, pues. Claro, o sea, entonces, como no hay una hondura del debate de las propuestas, las contracampañas tienen preeminencia, el debate administrativo de la autoridad electoral tiene preeminencia, y finalmente, cuando no hay confrontación de ideas, los actores no se cambian, no se alimentan, no desarrollan una dialéctica entre sí. No se contrastan. ¿No? Porque, para que surja una izquierda moderna en el Perú, tiene que surgir en debate abierto y una confrontación ideológica sin cuartel con una derecha. Así es. Que también se necesita una derecha moderna. Así es. Tenemos una izquierda absolutamente anquilosada en el pasado y una derecha aterrorizada que ve cada cosa de izquierda como si fuera un monstruo. Así estamos fregados. Si en esta campaña electoral, por ejemplo, ¿no? Se hubiera debatido si es conveniente o no el acuerdo transpacífico, porque la señora Mendoza ha planteado que no,
El Acuerdo Transpacífico es la región de libre comercio más grande del planeta, 800 millones de consumidores. Eso es un tema de fondo, así como ella ha planteado el tema de la Constitución. Si se hubiera debatido ese tema, a lo mejor los propios integrantes del Frente Amplio hubieran cambiado su punto de vista en una confrontación ideológica frontal. Claro. Pero no se está produciendo eso. Que, ojo, no digo como resultado de un buen gobierno, pero de alguna forma la segunda vuelta del periodo anterior obligó a un planteamiento más aterrizado de Ollantumala, ¿no es cierto? Que lo obligó a plantear las cosas, exacto, en otros términos, ¿no? Términos reales, en términos diarios, en términos cotidianos, en términos de intercambio económico, en términos de perspectiva, de planificación del gasto. O sea, hay términos que no se han discutido. Ahorita ni uno. En términos de planificación fiscal, de contraste de los ingresos que se pueden obtener por ejemplo, de aquí en adelante. Tengo entendido que Frente Amplio está en contra de los colegios de alto rendimiento. Y Marco Arana quiere ser ministro de Educación, según lo que ha declarado sí. Entonces, ¿que todos los colegios de alto rendimiento se los van a volar? Bueno, la gente tendría derecho a saber. Bueno, se ha hablado cosas como del horizonte paradigmático del buen vivir, que no sabemos qué significa. Por ejemplo, o el ser de la seguridad, que tampoco supimos. Parece el título de un libro de autoayuda. Por eso, mira, qué importante es la confrontación de ideas, ¿no? Lo que pasa es que algunos de esos lo llaman lucha ideológica, otros lo llaman intercambio de ideas, ¿no? Pero eso es lo que construye a las sociedades abiertas. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, eso es lo que transforma a izquierdas y derechas y hace que se gesten acuerdos, consensos, convergencias. Y eso es lo que no ha habido. Discutíamos el otro día. Igual la inversión en infraestructura de Keiko Fujimori tampoco se ha discutido. Discutíamos el otro día con unos candidatos al Congreso, hablaban de subir el sueldo mínimo. Y yo decía, ¿y qué tal del sueldo no tan mínimo y el sueldo intermedio? O sea, hay un montón de gente que quiere que tiene que haber tanta gente ganando sueldo mínimo. ¿Por qué no aumentar la competitividad, la cualificación? Yo recuerdo que tú interpelaste muy en el buen sentido a Alfredo Barnechea cuando él planteó la sociedad de bienestar, ¿no? O el estado de bienestar. No, él dijo la sociedad. Claro, pero es un paso más allá. Incluso. El estado de bienestar ha fracasado en todas las líneas en Europa por una simple razón. El desarrollo trae una paradoja. Produce más viejos que nacimientos. Así es. Entonces, en Europa, la gente no sabe cómo salirse del estado de bienestar en educación, en salud y en pensiones. Claro. Y sin embargo, en la campaña electoral se nos plantea un tema como una receta que Europa no sabe cómo hacer para sacudirse esa receta. Ese tema debió estar en el escenario. La receta de Barnechea, según entiendo, el tema de la sociedad de bienestar tiene que ver con la alianza competitiva con el sector privado, pero no se desprende tampoco de las líneas programáticas que eso esté planteado en ese sentido, sino que las propuestas asistencialistas dan a entender que habla más de un estado de bienestar en efecto que de una sociedad de bienestar en un papel protagónico, de, por ejemplo, el ciudadano corporativo entendido en temas de la empresa. Hay una trampa, por decirlo de alguna manera, que los candidatos tienen que explicar. Cuando uno escucha a Alfredo Barnechea o Verónica Mendoza proponer dos ejemplos que están de ese lado un poco, uno más allá que el otro, claro, uno quisiera vivir en ese país. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que es el paraíso. Claro, el tema es la factibilidad, ¿no?, de sus propuestas en un escenario. Europa no se ha sostenido no solo porque no tenía jóvenes. En Europa se paga mucho más impuestos que en el Perú y ese estado es insostenible. ¿Cómo sostienes un estado así con 70% de informalidad? Por ejemplo, o el socialismo. Mira, qué interesante lo que tú dices, ¿no? Cuando ellos plantean el estado de bienestar, precisamente dicen hay que aumentar el gasto público para llegar al 50% del PBI como en Europa, ¿no? Cuando los europeos no saben cómo salirse ese gasto estatal. Claro. Pero hay otras experiencias en el Asia, ¿no?, que tienen 20% de gastos de PBI y que están construyendo sociedades desarrolladas en 2 o 3 décadas. Entonces, ese tipo de debates debieron o los países nórdicos, que tienen una disciplina fiscal espectacular. Los tenemos que volver a invitar porque ha estado interesantísima la conversación, pero ya empezó el debate, nos manda la cuña el Jurado Nacional de Elecciones. Les agradecemos muchísimo haber estado acá. Gracias. Y, por supuesto, tendremos sus impresiones también durante la semana de lo que ocurrió. Gracias, Nancy. Gracias, Víctor Andrés. Arranca el debate presidencial. Ahí los dejamos.